Vamos a mirar lo que es la aplicación tipo jog. O sea, jog se refiere al concepto de aproximaciones, ¿sí? Entonces, una aproximación en que consiste en que cuando tengamos pulsado un botón, que digamos el botón de ir hacia adelante, ¿sí? Entonces el motor, mientras tengamos pulsado el motor, va a estar girando en un sentido todo el tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que soltemos el botón. Y cuando pulsemos el otro botón, que es el botón de reverse, ¿sí? Entonces, el motor va a girar en el sentido contrario mientras tengamos pulsado el botón y cuando se suelte el botón, entonces se detendrá el motor. Para ese caso, igual como decíamos ahora, tendremos una salida que la vamos a determinar como salida de pulsos y una salida que vamos a determinar como la salida de dirección. Aquí es importante considerar un elemento. La salida de pulsos es manejada por la función, ¿sí?, de paso a paso, que es la quit step o step quit, ¿sí? Entonces, esta función lo que hace es enviar la orden al sistema operativo de cuántos pulsos va a enviar y a qué frecuencia. Mientras, la dirección se manda como salida digital, o sea, se maneja por aparte de la función, ¿sí? Solamente se manda como salida digital. Entonces, los pulsos por un lado y la salida digital se manda por el otro. Ellos van conectados al driver, ¿sí? Entonces, de manera que le mandan la orden al driver para que el driver, ¿sí?, le dé potencia al motor basado en la alimentación, ¿sí?, que se le ponga al driver. Ahí es importante entonces revisar la conexión. Entonces, ¿cuál es el concepto de conexión? Entonces, miramos aquí el autómata programable. Entonces, aquí vemos el autómata programable, ¿sí? Tiene su alimentación, o sea, el autómata programable a través de una fuente, digamos que en este caso recibe 12 voltios y tiene su alimentación. Luego el autómata programable va a tener dos entradas, ¿sí? Las entradas son positivas, ¿sí? Y con respecto a una referencia negativa, la vamos a llamar jog 1 y jog 2, o sea, podemos decir que vaya hacia adelante, ¿sí?, y vaya hacia atrás, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las órdenes. Luego, entonces, viene la conexión al driver. Entonces, vemos que el driver, decíamos, tiene la entrada positiva y la entrada negativa de pulsos y la entrada positiva y negativa de dirección. Entonces, ¿cómo está conectado el motor? Entonces, decimos, el motor está conectado en A1, A2, ahí va una bobina, ¿sí? Y en B1, B2 va la otra bobina. Y el driver recibe alimentación de una fuente, ¿sí? En este caso, entre 24 y 36, digamos que está conectado a 24 voltios. Hay que tener en cuenta que estos drivers traen en placa, ¿sí?, cuál es el máximo voltaje. Los TB6600 más comunes vienen hasta 40 voltios máximo. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de conectar esta fuente, porque si conectamos una fuente de mayor voltaje, estaríamos quemando la electrónica del drive. Entonces miren, el motor va conectado directamente, ¿sí?, una bobina entre A1 y A2 y la otra bobina entre B1 y B2. Y GNDVD con una fuente externa. Ahora, la tierra de esta fuente con respecto a la del autómata no es obligatorio que estén unidas. Pueden estar unidas las tierras, pero no es obligatorio. Ahora vamos a mirar cómo se maneja la parte de control del driver. Entonces, el común de la salida del autómata programable, que en este caso es un 8U, 8P, es 5 voltios. Y ese común entonces nos permite enviar salidas de 5 voltios desde el autómata hacia dónde? Hacia P más y hacia D más. Y tanto D menos como P menos van conectados al negativo de la fuente de alimentación del autómata programable. Entonces es importante saber que estos drivers se les debe enviar, ¿sí?, 5 voltios, no les debemos enviar mayor voltaje porque corremos el peligro de dañarlos, ¿sí? Ahora, hay drivers que soportan más de 5 voltios, pero por lo general la mayoría trabajan a 5 voltios. Entonces, el común de las salidas del autómata son 5 voltios, ¿sí? Entonces, 5 voltios, la parte de control y ya la parte de potencia, el voltaje digamos, el mayor voltaje que podamos. ¿Por qué el mayor voltaje? Porque eso nos va a garantizar poder trabajar el motor a mayores velocidades. Ahora vamos a mirar cómo se haría ese programa en el autómata programable, en el software del MGD Mod.
Entonces, seleccionamos una nueva aplicación y decimos que tenemos una entrada de jog 1 que es ir hacia adelante y la otra es jog 2 que es ir hacia atrás. Y conectamos esas entradas a la tarea y tengo una salida de pulsos y la otra salida de dirección. Listo. Agregamos una salida a la tarea y la conectamos respectivamente a la dirección. Entonces, ya teniendo conectadas, entonces vamos a mirar cómo se manejaría ese jog. Entonces, decimos que tenemos un estado en el que el motor va hacia adelante, ¿sí? Entonces avanza, llamémoslo avanza, y otro estado en el que el motor va hacia atrás, o sea, retrocede. Entonces, ¿cómo manejamos el motor en cada uno de esos estados? Entonces, decimos, tan pronto como estando en reposo se active la señal jog hacia adelante, el motor va a avanzar. Y cuando deje de haber jog hacia adelante, ¿sí? El motor debe, entonces cuando el jog hacia adelante esté en off, el motor debe parar. Y lo mismo con el caso de ir hacia atrás. Entonces, tan pronto como haya una señal de reverse, ¿sí? El motor irá retrocediendo y tan pronto como deje de haber reverse, ¿sí? O sea, reverse igual a off, entonces el motor dejará de ir hacia atrás. Ahora vamos a establecer cómo hacer que vaya hacia adelante. Entonces la clave para que vaya hacia adelante es activar la función, ¿sí?, de salida que tiene que ver con salida hacia el motor de paso. Y escogemos la salida pulsos. La cantidad de pulsos dejémosla vacía para que la pongamos numérica y digamos que es a esta velocidad 125 Hz, que es 6500 dividido entre 50. Entonces aquí le vamos a decir que la cantidad de pulsos, ¿sí?, voy a poner un valor alto, ¿sí?, 100. Entonces, mire, todo el tiempo le estoy mandando 100 pulsos, ¿sí? O sea que todo el tiempo le estoy mandando al sistema operativo una orden de que mande 100 pulsos. Los va a mandar a 125 veces por segundo, o sea que cuando venga esta tarea es 50 veces por segundo, habrá mandado algo así como 2 pulsos y medio, ¿sí? Entonces, cada que esta tarea viene, el sistema operativo habrá mandado 2 pulsos y medio, ¿sí? Que son 125 dividido entre 50, ¿sí? Por ahí 2 pulsos y medio le habrá mandado al motor. Entonces, si le pongo 100, pues de sobra siempre le estará llegando una orden al sistema operativo de estar enviando. Y entonces, ¿cómo le decimos que no mande más pulsos cuando termina acá? Entonces podemos poner la variable pulsos, ¿sí?, la ponemos igual a 0. Podemos ponerla igual a reset o podemos ponerla igual a 0. Entonces, con esto que estamos haciendo, le estamos diciendo que tan pronto como suelten el botón, ponga los pulsos en 0. Esto hace que dejen de salir pulsos hacia el motor. Si nosotros no pusiéramos esta orden, si esta orden estuviera bloqueada, esta maniobra estuviera bloqueada, entonces, ¿qué haría? Entonces, continuamente está recibiendo la orden de enviar 100 pulsos, pero cada que esta tarea llegue a este estado, han enviado 2 pulsos y medio, o sea que cuando den la orden de que ya no envíe más pulsos, todavía restarán por enviar 97 pulsos, y aunque estemos en el estado de reposo, el sistema operativo terminará de enviar los 97 pulsos que quedan restando. Pero como eso no nos interesa en este caso, entonces lo que se hace es que cuando lleguemos a este estado, inmediatamente se pone la variable pulsos en 0 para que el sistema operativo deje de enviar más pulsos y eso hará que el motor pare en ese punto. Si queremos que vaya hacia atrás, es la misma maniobra, o sea, voy a copiar esta maniobra hacia este estado, pegamos la maniobra, o sea, es el mismo concepto, pero activamos la salida, ¿sí?, de dirección. Si la salida de dirección la activamos como on, entonces ella estará activada en el estado de retrocede, pero estará desactivada en los demás estados. Entonces, de esta forma, hacemos que el motor vaya hacia adelante o vaya hacia atrás en aproximaciones. Cuando le damos avanzar, o sea, tenemos pulsado el botón de ir hacia adelante, está mandando todo el tiempo pulsos con la dirección igual a 0, o sea, el motor está girando hacia adelante. Cuando soltamos el botón, entonces ya el motor se detiene. Cuando le activamos el botón de ir hacia atrás, estará enviando los pulsos a esa velocidad, pero ocurrirá que se envía también la señal de dirección, lo que hace que el driver haga que el motor gire en sentido contrario hasta que se suelte el botón, el pulsador de ir hacia atrás y dejarán de enviarse pulsos hacia el driver.